buenas tardes. Gracias por la invitación a la institución. Realmente es un honor participar de una instancia de festejo de los 100 años de la reforma universitaria. Yo creo que es un festejo y que también, por supuesto, nos lleva a la reflexión, ¿no? Un movimiento que en su momento fue totalmente disruptivo en su época, en su contexto y en lo que significaba la universidad. Un movimiento realmente revolucionario que ha generado propuestas que siguen existiendo en nuestras universidades y nos siguen permitiendo crecer. Algunas de ellas incluso hemos ido para atrás, como los concursos periódicos y abiertos que han pasado a otra etapa. Y por eso digo que fue un proceso revolucionario que yo creo que no ha tenido parangón desde esa época hasta ahora. No podemos equipararlo a absolutamente nada. Y creo que obviamente cada uno de nosotros, cuando fuimos jóvenes y nos tocó pasar por la universidad, no tuvimos quizás esas ideas maravillosas con enorme visión de futuro, esas personas con esa capacidad intelectual que ha perdurado en el tiempo, en todos los aspectos en los que pudiéramos hablar, y que sin duda, si va a haber otra reforma universitaria, va a ser a partir de los jóvenes. Quizás esos jóvenes de los que hablaba Roberto, que nos empujen a generar otra educación. Creo que realmente el imaginario que nosotros tenemos de la educación, del docente, de la escuela, de la universidad, siempre se referencia con lo que nosotros pasamos en ese momento, salvo lo que son docentes, por ejemplo, de nivel primario, de nivel secundario y los primeros años de la universidad, pero si no, cualquiera de nosotros recuerda su escuela, cómo era su escuela, y la quiere volver a reflejar en el presente, y eso de alguna manera nos impide estar pensando lo que están pensando los chicos. Y lo que es peor, muchas veces nos impide escucharlos. Y si dedicáramos más tiempo los docentes a escuchar lo que dicen los chicos, aún los más pequeños, seguramente muchos más cambios de orden, quizá reformista, quizá revolucionario, podríamos estar dando en las escuelas de todo nuestro querido París. Así que bueno, vaya el recordatorio a tan maravillosa gesta estudiantil. Yo les traje algunos datos. Ahí están. Un poco siempre me gusta dimensionar el sistema educativo santafesino porque tiene bastante poco que ver con la dimensión universitaria y a veces lleva a comprender algunas cosas de mejor manera, ¿no? Prácticamente 1 millón de personas participan todos los días del sistema universitario santafesino, más de 860.000 estudiantes, más de 88.000 entre docentes y asistentes escolares, y una escuela en cada lugar que se les pueda ocurrir, en el rincón más lejano, en la ruralidad, en las pequeñas localidades, tenemos una escuela que muchas veces es la única representación del Estado también, ¿no? En esos lugares. También hay un imaginario con respecto a lo que se invierte en educación, quién invierte, quién pone presupuesto, quién recorta presupuesto, y este es un debate que también en estos días está muy presente, por eso también algunos números suelen aclarar. El gran peso del presupuesto en el sistema educativo lo tienen las provincias. Cada una de las provincias, ahí hay números muy concretos del aporte santafesino. Esto es presupuesto 2018 que supera los 30.000 millones de pesos. Hay un fondo coparticipable que supera los 7.000 millones y un aporte nacional que supera los 2.000 millones. O sea que realmente es una enorme diferencia, y a cualquier ministro de educación provincial que le pregunten, claramente va a decir lo mismo, ¿no? Luego de sucesivas transferencias, sucesivos desentendimientos también de los distintos estados nacionales con respecto a los sistemas educativos, el peso está en cada una de las provincias y en esos valores que les digo.
Este año va a ser mayor aún la diferencia, porque el proceso inflacionario, la cláusula gatillo, las futuras paritarias van a poner un peso específico, obviamente, mucho más alto en los salarios docentes. Brevemente, algunas definiciones de educación y de política pública que un poco ya se dijeron. Adhiero totalmente a la educación como bien público, derecho humano, inalienable, madre de muchos otros derechos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad que evoluciona permanentemente y de manera exponencial a el conocimiento y la tecnología. Realmente la educación es la madre de todos los derechos. Sin educación no va a haber oportunidad y va a haber seguramente nuevas segmentaciones sociales, ya no por pobreza material o por pobreza simbólica, social y demás, también por pobreza de conocimiento si no prestamos la adecuada atención a esto. Y de allí lo de igualdad, ¿no? Lo de posibilidades igualitarias, equidad educativa, que creo que es lo que nos convoca. En función de eso, una educación inclusiva, emancipadora. Yo creo que esto que fue la gran apuesta de Freire en su momento en Brasil, nos tiene que seguir convocando. La autonomía del sujeto, la posibilidad de la libertad, la posibilidad de conjugar igualdad con libertad, algo que venimos discutiendo desde la Revolución Francesa, pero que quizá en algún punto podamos llegar a instancias que nos permitan ambas cosas. Y por supuesto, un futuro ecológico y un futuro feminista, que son las dos cosas de las que hoy se habla muchísimo, están en la agenda de debate público y creo que también es muy, pero muy importante para el trabajo en las escuelas y en la universidad. Una civilización maravillosa y tecnologizada, sin planeta donde vivir, la verdad que va a ser bastante complejo. Y lo mismo si no se siguen garantizando los derechos de la mujer a acceder a los más altos niveles del sistema educativo y al poder también, y esto hay que decirlo con todas las letras, para poder tomar decisiones y barrer ese techo de cristal que permanentemente nos está opacando y aplastando a las mujeres. Bueno, para eso muchas cosas: definir políticas públicas claras, prioritarias, análisis exhaustivo de la información. En educación, a diferencia de lo que pasa en salud, muchas veces nos cuesta contar con información fidedigna para definir políticas públicas. Yo creo que eso es absolutamente clave. Y por supuesto, la innovación. No podemos dejar de pensar todos los días los docentes en cómo innovamos para incluir a estos alumnos que hoy tenemos. Es absolutamente clave el poder hacer eso. Nosotros trabajamos en 3 ejes centrales: la inclusión socioeducativa, la calidad educativa y la escuela como una institución social. Ahí tenemos un gráfico bastante complicado de cosas, pero en realidad lo único que quiere representar es que una política pública no es un programa educativo, no es un cambio de plan de estudio, no es incorporar una materia nueva al currículum, como muchas veces también se plantea en el imaginario colectivo. Una política pública es un conglomerado de cosas que tienen que trabajar articuladamente para impactar como corresponde en las cosas que debemos cambiar. Y por supuesto esto tiene que ser evaluado periódicamente, tiene que ser medido, analizado en resultados y en proceso también, que es lo más difícil de medir. A veces los números, como siempre, son más sencillos que los procesos educativos, que tienen una complejidad muy grande. Bueno, ¿qué cosas priorizamos? Por supuesto a los docentes. No se puede hacer una política pública sin contar con la convicción, el respaldo y el trabajo conjunto con cada docente. Lo que pasa es lo que pasa en el aula todos los días, como pasa en la universidad, no hay ninguna diferencia. Y eso, definido exclusivamente desde un escritorio en Santa Fe, no tiene absolutamente ningún impacto. Si no estamos al lado
trabajando y llevando adelante una formación docente continua y para toda la vida. Más que cualquier otra formación, creo que la formación docente es continua y para toda la vida. Bueno, algunas cosas que desarrollamos, posgrados para docentes como una maestría internacional. Estamos tratando de profesionalizar cada vez más a nuestros docentes para que adquieran estas perspectivas que da sin duda una formación de posgrado que otra capacitación no podría dar. Concursos, sí sostenemos los concursos de ascenso directivo, de supervisores, de cátedras de nivel superior, se están dando en estos momentos, un proceso histórico después de muchos años que no se daban en la provincia de Santa Fe. Bueno, la inclusión en el mismo sentido, articulando muchísimas políticas públicas. Uno de los planes que más nos gusta mencionar es el Vuelvo a Estudiar, que se ha hecho bastante famoso porque ha obtenido algunos premios internacionales y eso nos ha permitido proyectar un programa de verdadera inclusión educativa, poniendo eje en el secundario, porque entendemos, como aquí también se dijo, que el secundario es el mayor problema que tenemos. Acá me gusta mostrarles simplemente algunos números. Bueno, cómo aumentó el nivel inicial con un porcentaje muy significativo de incremento de matrícula, reiteremos, ante una población estable, ¿no? Estamos hablando de números de incremento de matrícula ante una población estable. Como les decía, el plan Vuelvo a Estudiar, con distintas líneas de trabajo, incluso una línea totalmente virtual que ha sido muy innovadora, donde ya estamos teniendo los primeros miles de egresados que están saliendo de ese plan de educación secundaria totalmente virtual. Este gráfico me encanta mostrarlo porque es un gráfico que muestra un poco cómo desde el año 2006 que tenemos la obligatoriedad de la escuela secundaria por ley. Fíjense en la gráfica cómo no pasa absolutamente nada hasta que en 2008 comenzamos a crear escuelas secundarias. Obviamente era uno de los problemas, en las pequeñas localidades, en la ruralidad, en barrios de las grandes ciudades no había escuelas secundarias para que los chicos pudieran complementar con su obligatoriedad. Ahora fíjense que ese incremento de matrícula también sufre un estancamiento a lo largo de los años. ¿Y cuándo se da ese incremento casi exponencial? Cuando hay una política pública activa. Y a eso me refería cuando hablo de políticas públicas. Una política pública activa que va a buscar a los chicos casa por casa, que tiene un referente docente en cada escuela, que habla de cómo no solo contener, sino ver la trayectoria educativa de cada uno de esos chicos individualmente, sostenerla, acompañarla y tener hasta tutores, pares tutores, que acompañen las dificultades que muchas veces son, por supuesto, no de índole educativa, por los cuales los chicos abandonan la escuela secundaria. Esto nos permitió disminuir significativamente el abandono, 5 puntos, estábamos en 12 y pico y ahora ya estamos acercándonos al 8-7% de abandono escolar y bueno, son cifras que nos gustan. Y por supuesto calidad, medida de muy diversas maneras, unas de ellas son las pruebas Aprender a nivel nacional, que son muy interesantes, como para tener una comparación de la calidad de los aprendizajes en los chicos. Incentivamos mucho la interdisciplina, ayuda mucho a trabajar con los chicos, lo que todos hoy dicen, ¿no? El trabajo por proyectos, interdisciplinario, motivador desde otro lugar, desde la vida cotidiana, desde una problemática concreta hasta una problemática barrial, donde ellos puedan aportar con un proyecto desarrollado en la escuela y desde ahí aprender física, matemática, geografía, urbanismo, todo lo que se les ocurra. Y comunidades de aprendizaje, que lo estamos aplicando en la provincia de Santa Fe, que es un programa muy pero muy interesante desarrollado en la Universidad de Barcelona, donde hay varias prácticas concretas en el aula que son totalmente disruptivas y que llevan también a los chicos a interesarse y a motivarse de otra manera.
Alfabetizaciones múltiples, por supuesto lectoescritura, matemáticas son la base, pero hoy no podemos desconocer la alfabetización audiovisual, la alfabetización tecnológica, digital, los lenguajes artísticos por los cuales cada vez se inclinan más chicos por los lenguajes artísticos, y por supuesto la alfabetización científica, que sigue siendo absolutamente clave desde nuestro punto de vista. Hicimos hace muy poquitito EduFest, que estuvieron presentes algunos de ustedes, que fue el primer festival de la innovación educativa santafesina, con 500 proyectos seleccionados de distintas escuelas, de distintas regiones de las provincias, donde los chicos eran los expositores. Y se veían sumamente entusiasmados exponiendo sus proyectos y todo lo que venían desarrollando. Así que pensamos reeditar esta experiencia el año próximo, desde ya que están todos invitados, por esto de que seguimos pensando que la escuela era como en nuestra época, ¿no? Que puedan ver con sus propios ojos los grandes cambios que se vienen dando en las escuelas de la provincia de Santa Fe. Un gráfico más que para nosotros realmente nos llena de orgullo. Las pruebas Aprender miden la calidad de los aprendizajes y en un punto también la diferencian por contexto de vulnerabilidad alta, media o baja. En este caso tenemos los resultados de lengua y matemáticas, son bastante similares. Y como podemos ver, estos son los chicos que alcanzan resultados satisfactorios y avanzados en esos contextos. Como podemos ver, la provincia de Santa Fe más que duplica la media nacional en contextos de vulnerabilidad alta y de vulnerabilidad media. Eso es lo que decíamos de equidad educativa, ¿no? Poner el mayor esfuerzo donde más se necesita y lograr que los chicos no sean permanentemente impactados por su contexto y que el resultado no sea simplemente el resultado de su contexto, porque ahí la educación no estaría haciendo nada prácticamente, la escuela estaría haciendo nada o muy poco si no logra revertir esa situación social. Este es un resultado que nos gusta mucho. Ahora vamos a esperar los resultados de este año, que acabamos de terminar también las pruebas, para ver si pueden sostenerse, porque sostener en el tiempo es otro de los grandes desafíos de la innovación educativa. Bueno, la otra gráfica es más o menos igual. Escuela como institución social, bueno, es un poco esto, ¿no? Cómo desde la escuela reforzamos lazos sociales, tratamos de disminuir la violencia trabajando con otras instituciones en el territorio, trabajamos los consumos problemáticos y las adicciones, trabajamos la educación sexual integral y tantas cosas que hoy impactan muy fuertemente en nuestros chicos, en nuestros jóvenes. Y por supuesto, como también se decía, la relación con el mundo del trabajo. Hoy el secundario ya comienza muy tempranamente a tener prácticas profesionalizantes, más fuertemente la escuela técnica hasta ahora, porque tradicionalmente ya venían teniendo instancias de trabajo en su región, con las pymes, con las empresas, con todo lo que tienen muy a mano, pero también, por supuesto, en el secundario común. La pedagogía emprendedora, que es un proyecto que trajimos de Brasil, muy interesante porque se trabaja desde nivel inicial, cómo proyectar y construir un proyecto de vida, construir un sueño. Con los más chiquititos es la construcción del sueño, pero es realmente un ejercicio muy interesante para poder llegar a los niveles superiores con mucha fuerza. Bueno, cómo fuimos llevando nuevas tecnicaturas de nivel superior al territorio, a los parques industriales, creando nuevas carreras, fue un enorme desafío. Con esto logramos aumentar más del 65% la matrícula de nivel superior. Esto corresponde a profesorados y a tecnicaturas de nivel superior no universitario. Y bueno, este también es un dato de la realidad, creo, muy fuerte, ¿no? Los chicos hoy eligen carreras cortas por esto de la inmediatez y eligen
por suerte también carreras vinculadas a su territorio productivo, y esto creo que nos va a permitir seguir creciendo como provincia. Hice lo más rápido que pude, Héctor. Salió perfecto, me felicita el rector, lo cual es una orgullo muy grande. Gracias a todos.